Bien, hola a todos y a todas, les damos la más cordial bienvenida a este primer programa radial por Radio Valparaíso que hemos titulado Conversando, rescatemos nuestro patrimonio. Es una conversación sin mayores ambiciones, buscamos dialogar, debatir, visibilizar comunidades porteñas que han contribuido y por supuesto que siguen contribuyendo a nuestro patrimonio histórico. Estamos muy felices de iniciar este ciclo de conversaciones que es posible gracias al financiamiento de los fondos de cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en esta convocatoria 2020. También estamos muy contentos porque, aunque ha costado poder concretar este proyecto por las obvias dificultades que nos ha exigido esta pandemia, estamos aquí hoy iniciando el ciclo. Le damos la bienvenida a Francisca Ugarte Larenas, periodista de profesión. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola Claudia, hola Ángela, hola Emilio. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por Bien, acompañarnos gracias. en este espacio. Gracias a usted. Muchas gracias. También partiendo, mi nombre es Claudia Carreño, también soy periodista y estaremos realizando esta ronda de conversaciones en torno al rescate del patrimonio inmaterial, específicamente en Valparaíso y específicamente en las organizaciones civiles porteñas. ¿Qué entendemos por organizaciones civiles? ¿Qué peso histórico tienen? ¿Y por qué son tan importantes la preservación de la memoria histórica de este Valparaíso y la necesidad de luchar por una sobrevivencia de ellas? ¿Cómo asociamos esto a lo que se llama patrimonio inmaterial? Para ello, vamos a conversar con nuestros invitados estrellas. El primero de ellos es la profesora Ángela Herrera Paredes. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola. Ángela es magíster en Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Cultural de Valparaíso, con una amplia trayectoria en proyectos concursables, especialmente en el FONDART, de lo que se desprenden numerosas actividades como exposiciones y asesorías técnicas en el ámbito de la difusión patrimonial. ¿Francisca? Sí, también queremos darle la bienvenida a este espacio a Emilio Toro. Él es magíster de Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor, licenciado en Historia y Geografía y incansable investigador de la historia local. Hola Emilio, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad que de alguna manera permite visibilizar el trabajo de ustedes y de nosotros, ya que es la única manera que se puede hacer en estos tiempos. Y muchas gracias a nuestros invitados. Yo voy a abrir los fuegos preguntándole primero a Ángela Herrera, ¿qué entendemos por organizaciones civiles? ¿Y cuál es la experiencia como investigadora que te ha permitido conocerlas y poder visualizarlas, Ángela? Bueno, organizaciones civiles se usa el término para denominar asociaciones que son del ámbito público, pero que no son del área gubernamental, ¿ya? Son organizaciones que están compuestas por personas que se han agrupado en función de intereses comunes, en función de también que ellos consideran que desde su quehacer van a aportar a la calidad de vida de las personas en torno, por ejemplo, a la práctica de un deporte, al desarrollo de una actividad artística, por ejemplo, como la fotografía, las armónicas, también, por ejemplo, de aportar en relación al apoyo mutual, el voluntariado. Es una actividad asociativa que se está cultivando desde hace muchos años. Algunas de estas organizaciones que tienen una fuerte presencia en Valparaíso tienen más de 100 años, 50, muchas de ellas también. Y bueno, son organizaciones que son vivas y que, bueno, tienen todas las problemáticas como cualquier organización, pero que son importantes de conocer, de visibilizar, a partir de que es una manifestación que se ha ido enriqueciendo en el tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué parte de mi trabajo ha determinado que yo me tenga que relacionar con estas instituciones, con estas organizaciones? Bueno, como bien tú lo dijiste, yo trabajo con lo que es la conservación del patrimonio cultural material, y eso me ha llevado a relacionarme con estas organizaciones a partir de visualizar la necesidad de sistematizar y de visibilizar esta práctica que se
ve reflejada en el acopio de material documental y objetual, ¿ya? Y que da cuenta de la trazabilidad, o sea, de la trayectoria de estas organizaciones, ¿ya? Es una necesidad también de ¿cómo el término adecuado es de trabajar desde la conservación preventiva, sistematizando estos documentos, estos objetos, pero también como de proyectarse en el futuro de que muchas de estas organizaciones no van a estar presentes en un corto tiempo, ¿ya? Debido a distintas circunstancias que nos va poniendo el contexto. Entonces, ese material debería quedar preservado como parte de la memoria, de la comunidad, ¿ya? Entonces, eso es un poco el que me ha permitido conocerlas en mayor profundidad. Perfecto. Queríamos preguntarle, Emilio, en relación a lo que tú hablabas, Ángela, recién, ¿por qué estas organizaciones civiles están tan ligadas al contexto histórico de una ciudad como Valparaíso? ¿Cuáles han sido las conexiones que han tenido con la historia de la ciudad y cómo se han ido manteniendo en el tiempo? No sé si desde tu perspectiva nos podrías profundizar ahí. Valparaíso es una ciudad puerto que, por otra parte, es una de las ciudades más importantes del país. En algún tiempo venía después que Santiago la importancia, por lo tanto, Valparaíso es el principal puerto. Y de ahí que nazcan estas principales instituciones, por lo tanto, resguardan la historia de la institución en sí, como también resguardan una parte de la historia de Valparaíso y del país. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de los bomberos, o la Organización Civil de Veteranos del 79, o la Sportiva Italiana, o bibliotecas particulares de alguna institución con actas, documentos, que te permite visibilizar parte de un periodo histórico que te permite ver reflejado el acontecer nacional en relación con el acontecer internacional también. Por lo tanto, estamos hablando de instituciones que forman parte de esta microhistoria que te enriquece la historia global, por decirlo así. ¿Nos podríamos detener un poquito que explicara lo que es la microhistoria, Emilio, pero en términos bien breves, digamos, cómo se va relacionando y cuál es el aporte de la microhistoria a la historia en el fondo oficial de la ciudad? Mira, la microhistoria nace en Italia en los años 60, y ¿quién es el padre de la microhistoria? Carlo Ginzburg, que tiene un libro que se llama El queso y los gusanos. Entonces analiza la vida de un pueblo de Italia en torno a un molino, en torno a actas y a documentos que encuentra específicamente dentro de este periodo histórico de esta ciudad, y cómo eso tiene que ver con el contexto macro que se está viendo. Por lo tanto, la Sociedad de Veteranos del 79 te permite ver la gente que pertenece a esta institución, que es de Valparaíso, que es de las ciudades vecinas, qué aportes jugaron dentro de la Guerra del Pacífico, del Salitre, las condecoraciones, de dónde eran, de qué parte de los cerros de Valparaíso, el acontecer socioeconómico, cultural. Por lo tanto, forma parte de una pequeña historia, de una microhistoria que es nuestra ciudad, que es Valparaíso, que está dentro de este contexto global como una guerra que afecta o termina afectando a 4 países. Perfecto. Me imagino que lo mismo a mí me ocurre con parece todas las precioso otras el sociedades. concepto de microhistoria. Es un tema muy lindo, hay varios libros. Sumamente interesante, Sí, me parece porque además interesante. hay un legado con documentación de las distintas organizaciones que se van perpetuando en el tiempo, o sea, hay un esfuerzo ahí que debería reconocerse y permanecer, ¿no? De alguna Por lo manera. tanto, otro aspecto importante, por ejemplo, son los cementerios y las actas que se resguardan al interior de los cementerios. Ver qué personas están enterradas, por ejemplo, el cementerio 1
y dos, tiene una cantidad impresionante de personas que forman parte del quehacer nacional, internacional, local, y están ahí. Sí, hay un elemento que es súper rico de la microhistoria, yo encuentro que es la construcción de relatos. Y cómo uno va Así es. visualizando la construcción de microrelatos dentro del territorio. Entonces, tú puedes, a través de esta dinámica de trabajar con la microhistoria, tú vas a ver una diversidad de relatos en el territorio, pero que pueden convivir y trabajarse y construir un macro relato que lo hace mucho más rico. Entonces, Qué eso es interesante, Ángela, interesante. lo que estás contando. Muy interesante porque además uno como que se le abre un mundo sabiendo que hay instituciones que tienen más de 100 años. O sea, yo creo que la gente tiene una memoria frágil, no se recuerda, las generaciones nuevas no heredan eso. Y Claro. creo que es súper interesante como develar este velo de estas organizaciones que tan pequeñitas están conviviendo y siguen sobreviviendo. Por eso me gustaría preguntarte, Ángela, ¿cómo has visto tú a través de tu investigación cómo logran sobrevivir estas organizaciones? ¿Cómo hay una organización férrea o persisten, no sé, por inercia? ¿Cómo logran mantener ese espíritu original que las fundó? O sea, yo creo que, o sea, mantenerse en el tiempo es complejo. O sea, es natural que las sociedades, el contexto político, religioso, histórico, ha ido cambiando. Entonces, yo creo que las organizaciones que se han mantenido en el tiempo son los que han sabido conciliar esos cambios que se han ido presentando en el transcurso del tiempo y como también a manejar todos estos hechos a lo mejor que en algún momento pueden generar conflictos internos y tener como una actitud de cambio, no seguir con una dinámica como estática de relacionarse, de llevar la institución. Entonces, organizaciones civiles han desaparecido muchas en el transcurso del tiempo. Lo que pasa es que la construcción de esta asociatividad es fuerte a partir de casi finales de 1800 hasta, se podría decir, hasta 1960, que es donde está el fuerte. Entonces, de la conformación de estas instituciones, de estas organizaciones, porque también hay una necesidad, ¿ya? Entonces, después la inmersión en la tecnología ha ido articulando otros tipos de relaciones que ha determinado que las personas ya no le encuentren a lo mejor también sentido en asociarse. Entonces, estas organizaciones, las que están actualmente en vigencia, yo creo que es valorable en la medida en que han sabido reconocer esos hechos, esas determinaciones que le ha colocado la vida ahora en el siglo XXI y han sabido adecuarse. Ahora, yo creo que muchas de estas organizaciones que siguen vigentes, por ejemplo, han tenido que abrirse a ciertos cambios, por ejemplo, han tenido que aceptar mujeres, porque hay organizaciones que, por ejemplo, eran exclusivamente de membresía de hombres, ¿ya? ¿Ejemplo cuál? Y claro, entonces, a partir de en el siglo XX, con toda la inserción de la mujer en el trabajo, en la vida pública, estas organizaciones se vieron en la necesidad también para ampliar su espectro de acción a incorporar mujeres. ¿Cómo cuál, Ángela, podría ser algún ejemplo que te acuerdes? O sea, hay varias organizaciones que en un principio eran solamente, por ejemplo, la Asociación de Zapateros. O ¿saben lo que pasa? Que muchas organizaciones estaban separadas por femeninas y masculinas. Sí. Perfecto. Entonces, o sea, ya por ejemplo, son muy pocas las organizaciones que quedan solamente conformadas por mujeres, ¿ya? Se han tenido que abrir para poder también saber llevar, o sea, lo que te pone el contexto, a lo que te ve enfrentado el contexto, que es muy cambiante. ¿Tú quieres decir algo, Emilio? lo que pasa es que una institución, por ejemplo, que
era muy conservadora en torno a lo que decían sus actas y sus estatutos, que era la sexta compañía de bomberos. No podían ingresar personas que no tuvieran el primer apellido italiano y que no fueran hombres. Claro. Y recién este año, si no me equivoco, aceptaron a la primera mujer en la institución y el tema de los apellidos también está cambiando, por lo tanto se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos de la sociedad también. Claro, exactamente. O sea, ejemplos hay varios. Por ejemplo, está la Asociación de Zapateros Benjamín Vicuña Maquena, que también, o sea, también han tenido que cambiar han tenido que redirigir sus propósitos. Por ejemplo, yo sé que quedan, me parece que eran 2 zapateros solamente. Sí, quedan ¿ya? 2 zapateros y el resto son descendientes. Descendientes o no descendientes también. Entonces, ellos, por ejemplo, se han abierto a incorporar mujeres, bueno, desde el siglo XX incorporaron mujeres desde los años 70 para adelante, pero también ellos han tenido que redireccionar su accionar. Ellos se han reconvertido más en una organización como de socorro, o sea, de mutual, de ayudarse mutuamente, de apoyarse en la vida social, más que ir, porque la actividad de zapatero, tú sabes que ya está como media ya desaparecida. Extinta. Claro, y bueno, y ahora con todo esto del contexto de la crisis sanitaria con el COVID, va a profundizar mucho más Sí. claro, ese contexto de productivo. Entonces, son 2 zapateros que quedan, que confeccionaban calzado, y todos los demás son mujeres y hombres que tenían alguna relación o que no tienen. Y que han encontrado en los principios de la asociación una identificación y se han incorporado a participar activamente. Súper Entonces, interesante lo por que tú ejemplo, hay planteas. varios. Sí. Súper interesante porque en el caso de los zapateros vemos claramente cómo las mismas organizaciones, de todas maneras algunas, persisten y tienen la capacidad de ir adaptándose, ¿no? Claro, Quería exactamente. preguntarle a Emilio si nos pudiera aportar desde tu mirada, bueno, ¿cómo podemos, qué acciones se podría hacer de salvaguarda de estas asociaciones hoy día pensando en que estas no desaparezcan del todo? Porque algunas no tienen la capacidad de adaptarse como lo contaba Ángela, como si lo han tenido los zapateros. Entonces, el desafío en el fondo es un poco como una mirada histórica futura, digamos, cómo nos vamos adaptando a los nuevos tiempos. Mira, ojalá que en la ley del patrimonio se incorpore algún medio de salvaguarda o de protección frente a estas organizaciones y también que exista un ente que las pueda reagrupar, tutelar en el fondo, que tengan un ente protector, o sea, tanto económico como de otro tema, cosas que puedan persistir. Y si bien ya algunas no puedan subsistir y se vean obligadas a cerrar, que esa documentación pase a un ente que resguarde la información, un archivo regional, independiente de la Biblioteca Nacional, o el archivo histórico de Viña, o el archivo histórico de Valparaíso, pero un archivo que se encargue por custodiar este material, que es tan rico y frente a lo que está pasando, mucha gente mucha gente se ha quedado, Ángela también, yo también, supongo que ustedes también, con los brazos cruzados, porque esta información no está digital. No. Entonces no se puede acceder a las bibliotecas, no se puede acceder a los archivos, no se puede acceder, entonces no tienes acceso a la información. Hoy se ha hecho sumamente patente ese problema de registro y digitalización de los archivos, exactamente. Y esa necesidad. Es sumamente importante. Ahora, en el país no hay una conciencia frente a los archivos, salvo en esta última década, y si es que podemos llamar década, porque a lo mejor son menos años, porque mucha información hasta el año 85, 90 se perdió. Los archivos estaban en subterráneo, se inundaron, se quemaron, y mucha parte de la historia se borró, no existe. Entonces, lo poco que tenemos que cuidarlo, hay que conservarlo, hay que preservarlo, hay que digitalizarlo, tiene que estar al acceso de todos disponible.
Qué lamentable lo que tú dices respecto a los archivos y a nuestra memoria inmediata, pero también pasada, y sobre todo pensando en que a lo mejor estas organizaciones civiles, como contábamos, zapateros, modistas, practicantes, tipógrafos, si es que realmente tienen además la conciencia o la intención de querer atesorar ese valioso tesoro histórico que ellos conservan. O sea, también ahí Por hay una suerte ejemplo, de voluntad también de estas organizaciones. Claro. por ejemplo, te doy un ejemplo fue un regalo, así como que me regalaran millones durante la pandemia. Una amiga sus papás tenían un emporio en Viña y ese emporio cerró. Y ella guardó la caja fuerte y guardó muchos documentos y un día me llama y me dice, oye, encontré un balance del año 40, ¿te sirve? Y yo le Wow. digo, no puedo creer que tengas un balance del año 40. Sí, me dijo, tengo un balance del año 40 del emporio con los ingresos, los egresos, los acreedores, los deudores y los productos que se vendían. Entonces es como Yeah. que te regalaran oro, porque Sí. yo que hice mi tesis y mi investigación sobre los emporios, me permite ver en el año 40 los productos que se vendían, los nombres de los productos, cuánto salían, cuánto costaban. Entonces te permite ver la sociedad de aquella época reflejada a través del servicio de bien y consumo, de la economía, y te permite reflejar esa década, ese periodo histórico. Claro. Hasta lo que Lo comíamos, que, la dieta. Claro. exactamente, pero debe ser el único. O sea, imagínate esa joya guardada ahí durante más de 80 años. Correcto, Emilio. Bueno, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos en un ratito más en este programa radial conversando, rescatemos nuestro patrimonio. Ya regresamos. Y bien, ya estamos de vuelta en nuestro programa radial conversando, rescatamos nuestro patrimonio, iniciativa radial que es posible gracias al financiamiento de los fondos de cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria 2020. Vamos a seguir con esta interesante conversación. Nuestros invitados, Ángela Herrera y Emilio Toro. Ángela, quería seguir con esta conversación que tú nos explicabas un poco de este micro relato que conforma efectivamente un macro relato, estos pequeños relatos de nuestras sociedades civiles, de los zapateros, de las modistas, de los suplementeros, de los tipógrafos, van conformando una suerte como de tipografía social de este Valparaíso que pareciera que ya no es, pero sigue siendo. Te quería preguntar, en ese contexto, ¿qué rol juega la sociedad civil o el municipio local o incluso también el Ministerio de la Cultura? Algo ya decía Emilio al respecto también. Claro, claro. Exactamente. Se planteaba anteriormente, por ejemplo, que lo primero es que se reconozca por todos, o sea, por todos los niveles, sociedad civil, municipio, el Consejo de la Cultura, o sea, el Ministerio de la Cultura, se reconozca estas prácticas como un componente importante de nuestro quehacer cultural, de nuestra sociedad, ¿ya? Es un reconocer también desde ellos mismos, eso es súper importante, o sea, estas mismas organizaciones deberían reconocerse como importantes, con un rol importante dentro de lo que es la sociedad. Y muchas veces no pasa esto. O sea, nos encontramos con organizaciones que no valoran todo este proceso que ellos han desarrollado. Entonces, por eso mismo, de pronto nos encontramos con que hay organizaciones que no tienen componente material como para dar testimonio de esta trayectoria en el tiempo, ¿ya? Han perdido mucho ¿Te material, refieres a fotografía, claro, distinto material documental, documentos? claro, exactamente, o sea, porque no le han dado valor. Porque yo no estoy de acuerdo mucho cuando se hace esta separación entre el componente inmaterial y el componente material. O sea, la expresión es una sola, ¿ya? La manifestación es una Perfecto. sola y donde el componente, se podría decir, intangible, se ve visibilizado a través del componente material, ¿ya? Entonces, lo primero que debería pasar es que todas estas instancias, lo gubernamental, la municipalidad, el ministerio y la sociedad civil, debería reconocer como importante.
estas manifestaciones asociativas, ¿ya? Y después, bueno, en cada uno en su rol. De los ejemplos de tu proyecto de investigación, ¿podrías contarnos? Que si podrías contarnos en tus proyectos de investigación cómo te ha tocado ver esto, que tú llegas a un lugar, encuentras material en mal estado o en buen estado, o en algunos lugares no encuentras, ¿cómo lo has hecho? ¿Nos puedes contar alguna experiencia tuya? Mira, en general con todas las organizaciones que hemos trabajado, que han sido más de 13, 14 organizaciones, no hemos encontrado en que no se encuentran, ellos no se valorizan. O sea, muchas de estas organizaciones no se reconocen como importantes. Entonces, como que ha costado entrar en que entiendan, o sea, siempre hay un poco de suspicacia en decir por qué están viniendo personas a decir que nosotros somos importantes, o sea, qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás no es nada más que querer visibilizar esa manifestación. No hay nada más oculto en cuanto a nuestro accionar. No es querer llevarnos algo, y por eso lo que nosotros hacemos, enfatizamos fuertemente cuando llegamos a trabajar con una organización, que el trabajo que vamos a desarrollar se tiene que hacer con ellos y en la organización, ¿ya? Que no se va a sacar nada y que lo que se pretende es que los bienes, si es que hay bienes de por medio materiales, queden en la organización, ¿ya? Queden sistematizados para que ellos los sigan consultando, los sigan visibilizando, los sigan exhibiendo también, sigan disfrutando en el fondo de estos bienes que han producido la gente que ha pasado por la organización. Ahora, en la práctica, lo que nosotros nos hemos encontrado es con una desvalorización del bien material, de este bien material que es testimonio de la práctica intangible, es lo que la visibiliza. Y ¿sabes lo que yo me he dado cuenta? Que ahora, este último tiempo, hay una mayor despreocupación y que yo creo que en los años, mira, en los años 30, en los años 40, había una preocupación por un segmento de los socios o socias de estas organizaciones en donde ellos valorizaban, o sea, la práctica y sistematizaban todo el material dándole un orden. Por ejemplo, te digo, armaban álbumes, los libros de actas los guardaban todos ordenaditos, le daban un valor al documento, ¿ya? Y eso después en el tiempo se fue perdiendo, se ha ido perdiendo. Entonces, como que, y bueno, y con la introducción de la fotografía digital, es cuando se produce como el quiebre, en todo caso, en lo que es la visibilización de la práctica, porque con la introducción de la fotografía digital, lo que ha pasado, con las tecnologías en general, la fotografía, como también lo que son la redacción de textos en computador. Lo que ha pasado es que se han perdido documentos, porque no hay una dinámica de gestión, de manejo de ese material. No se han puesto de acuerdo cómo organizar ese material al interior de la organización, que se ha perdido. Entonces, por ejemplo, tú vas después, en algún momento dices, ¿te acuerdas que el año 2010 hicimos tal campeonato, un ejemplo nomás, un campeonato X? ¿Quién tiene la foto? Y no la encuentran por ningún lado, porque la carpeta se les perdió, porque el computador también se estropeó, o se robaron el computador, etcétera. Entonces, nos estamos encontrando actualmente con lagunas, se podría decir, de la historia de estas organizaciones, del quehacer de estas organizaciones, y en un corto tiempo, si no se genera un trabajo serio en sistematización de este material, nos vamos a encontrar con que la historia de algunas organizaciones llegó hasta cierto momento nomás. Entonces, es complejo. Entonces, ¿qué es lo que debería haber desde las entidades municipales, desde la institucionalidad del Estado, o sea, a través de los ministerios? Es que se generen programas que apoyen efectivamente a estas organizaciones en asociatividad también con instituciones, a lo mejor universidades, que ya están desarrollando programas y que han demostrado una efectividad en el tiempo,
y que sean programas permanentes. No basta solamente que hayan concursos, o sea, concursos que apoyan desarrollar ciertas actividades, si tampoco un año va a haber a lo mejor, pero otro año no. Entonces, tienen que ser programas permanentes, ¿ya? Y eso es lo que falta actualmente. No hay una continuidad de apoyo para estas organizaciones entregándole herramientas, permanentemente. Perdona, Ángela, quería tomar la idea que estabas planteando. En el fondo hay una falta de sistematización también de las instituciones y de la gran estructura institucional para poder dar sustento al registro histórico de estas organizaciones. Pero, Emilio, ¿tú nos podrías comentar, a lo mejor existen iniciativas que nosotros podamos replicar de otros países, experiencias internacionales, en este sentido que hayan podido lograr cierto resguardo de la historia de las organizaciones civiles, no sé, a lo mejor en países vecinos o otro tipo de experiencias? Yo sé que, a ver, en el caso de que he estado en Italia, han digitalizado, pero no son organizaciones civiles, son, por ejemplo, llevan un proyecto digitalizando y preservando los documentos de gente que emigraba desde Italia hacia otros países, y tienen una página web con el material subido, entonces te permite saber el nombre de la persona, de dónde era, hacia dónde embarcó, una imagen de la nave, cuál era la ruta, etc. Pero no es una organización civil, no estoy muy interiorizado en ese tema en el extranjero. Lo comento porque de repente uno encuentra, navegando por internet, por ejemplo, iniciativas que se nota que a lo mejor fueron financiadas a través de proyectos, y ahí uno ve que falta continuidad, lo que decía Ángela. Iniciativas bonitas, por ejemplo, hay una página que es del Patrimonio Musical de Valparaíso, que llegó hasta cierto año, después uno se encuentra con un mapa de Valparaíso, que también dejó de actualizar desde el 2016, entonces se nota que hay un interés de la ciudadanía o de a lo mejor de algunos grupos, pero claro, falta ahí un poco mantener y tener cierta rigurosidad y permanencia en el tiempo de que estas iniciativas no sean como un destello de luz y vuelvan a desaparecer, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo te digo, o sea, nosotros con este programa que ya llevamos desde 2011, hago un mea culpa, o sea, por ejemplo, nosotros no hemos sido capaces de levantar a lo mejor una plataforma web en donde estén todas representadas, todas estas organizaciones, y esto ir actualizándolo año a año. También nos encontramos con un problema de que hay que sustentar financieramente esta iniciativa. Y lamentablemente no existen esos recursos, ¿ya? Porque uno también, o sea, uno podrá dedicarle un tiempo, el tiempo de uno sin recibir algún honorario, pero uno no puede comprometer tampoco el tiempo de otros. Ese es el gran problema. Entonces, yo, por ejemplo, en una de las tantas ponencias que he llevado este programa de la comunidad Rescata su Patrimonio, me encontré con una iniciativa en España, no recuerdo, era Jaén, me parece, que no recuerdo cuál era el lugar, en donde a raíz de que iban a hacer una represa en un lugar, la misma comunidad se dio cuenta de la necesidad de sistematizar lo que había sido ese lugar hasta esa fecha, porque se dieron cuenta que iba a cambiar con este proyecto de esta infraestructura que era muy grande. Entonces, ellos mismos se vieron la necesidad, se agruparon como comunidad, y ellos levantaron un proyecto desde la base, o sea, para sistematizar a través del rescate de la historia de las distintas personas del pueblo, de la localidad, y a través de sistematizar fotografías, documentos, porque la realidad iba a cambiar. Entonces, eso fue como el punto de inflexión que tuvieron ellos, ¿ya? No sé en qué está esta iniciativa actualmente, no sé en qué continuó, ¿ya? Pero eso yo creo que es importante, o sea,
tiene que haber compromiso de parte de las organizaciones también, porque si no esto queda en letra muerta. Entonces, tiene que haber también un compromiso por parte de ellos, y no esperar, o sea, también tanto de que vengan otros a levantar y a visibilizar lo que es su práctica. Y en eso estamos al debe. Así es. Bueno, y precisamente es lo que un poco buscamos con este proyecto de radio, que es traer a estos micrófonos y a este encuentro radial virtual a los zapateros, escucharlos, por ejemplo, a las modistas de Valparaíso, a los practicantes, a los suplementeros. La idea es citarlos con ellos, escucharlos y ver también qué nos cuentan ellos, qué retazos, qué pedazos de la historia de Valparaíso ellos pudieran relatarnos, que han heredado de sus padres, sus abuelos fundadores, y de qué manera pudiéramos un poco, a través de este proyecto, poder un poco reconstruir radialmente, un poco estas memorias que, como bien ustedes dicen, están desapareciendo sin que se pueda hacer mucho por ellas, digamos. Es que sus propios cultores a veces no las visibilizan como el valor que tienen. Claro. Y en ese sentido, bueno, lamentablemente el tiempo corre, pero me gustaría ver si ustedes quisieran aportar algo más a esta conversación antes de que lamentablemente nos tengamos que despedir. Obviamente los vamos a dejar invitados para más adelante, cuando ya hayamos pasado con más entrevistas, pero preguntarles un poco, a modo de cierre, qué pensamientos o conceptos pudiéramos tener en este programa. Yo creo... bueno... ¿Ya vas a poner tú? Ángela, antigüedad constituye rango, así que tú primero. Ya, no, yo quería, me gustaría quedarme con esta importancia de esta construcción de relatos que se puede generar a partir de estas organizaciones. O sea, como tú bien has dicho, Claudia, o sea, por ejemplo, a través de estas instituciones, de estas organizaciones comunitarias, nosotros podemos saber de una infinidad de iniciativas que tenemos ahora, normativas, leyes, beneficios que hemos adquirido nosotros, producto de su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, los suplementeros, la Asociación de Suplementeros, a través de sus relatos, nos pueden dar cuenta, o sea, de la formalización, por ejemplo, de esta práctica, de lo que es la venta de los periódicos, de cómo se fue construyendo en el tiempo, porque han sido procesos como muy ganados, paso a paso, que en un periodo, o sea, por ejemplo, yo creo que en un momento, o sea, nadie se imagina que, por ejemplo, los suplementeros andaban en la calle, no tenían kiosco en un inicio, ¿ya? Y poco a poco ellos fueron como haciendo ver su necesidad de estabilizarse y llegaron a constituirse como una entidad que está dentro de lo que es la ciudad, con estos elementos que son identitarios, que son los pequeños kioscos, y que eso fue ganado en el tiempo gracias a la gestión de ellos, a tener un lugar digno para trabajar. Porque antes estaban en la calle, tenían que andar deambulando, tenían con suerte un carrito, y eso fue ganado a partir de la asociatividad de ellos, o sea, de un trabajo en conjunto. Entonces, ese es un caso, pero como eso hay muchos. Así es. Emilio. Yo creo que estas instituciones que dan la pelea por sobrevivir, yo creo que tienen que ser valorizadas también por la ciudadanía. Y quiero ser enfático en este sentido, en que estamos en tiempo de darnos cuenta de lo que significan las organizaciones civiles, lo que significa el patrimonio que tenemos, frente a las demandas sociales y a lo que ha sucedido en el país. Mucha gente ha saqueado iglesias, las ha incendiado, el edificio del Mercurio también, y con eso se pierde parte de la historia. O sea,
Dentro de esa iglesia deben haber habido registros, deben haber habido actas. El incendio que afectó el mercurio el año pasado estuvo a punto de afectar, si es que no afectó en parte, el archivo, lo que significa el archivo del mercurio, es decir, desde 1840 y tanto, o sea, desde que se creó el mercurio hasta ahora. O sea, toda la historia de Valparaíso en un segundo desaparecer. Entonces, cuando uno hace un mea culpa al Estado, sí, está bien. Cuando uno hace un mea culpa hacia las instituciones que tienen que dar la pelea, está bien. Pero nosotros también tenemos que formar parte de ese preservar y de ese cuidar. Y eso es un rol que tiene que cambiar, y la educación tiene que haber una base curricular que enfatice el resguardo de los archivos, que en los colegios se enseñe a preservar, a conservar, porque forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente, nos permite analizar y ver, por ejemplo, el tema de las instituciones de las matronas o enfermeras o Cruz Roja o practicantes, por ejemplo, ¿en qué año se organizaron? O de la Guerra del Pacífico, las enfermedades, hablando en el tema que nos estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que sucedió para el tema de la gripe española? ¿Cómo afectó Valparaíso? La crisis de la tuberculosis, la crisis de la viruela. Entonces, está ahí, la documentación está. Nos permite graficar, hay imágenes, nos permite hacer un recorrido. Mira, a un ejemplo personal. Me tocó ir a Taltal en 2012, donde era la familia de mi nona. Y un tío le escribió la carta a una amiga, que esa amiga ya tiene, no sé si falleció, pero en ese entonces tenía como 90 años. Me dice, me falta una parte de la carta, pero ya que usted es profesor de historia, le voy a regalar la carta. Y el hermano de mi nona, que falleció muy joven, le envía esta carta y ella me la regala a mí y le describe, porque mi bisabuelo administraba el Fondo del Pajonal, cómo era el Fondo del Pajonal. Entonces le dice, mira, tú llegas a Valparaíso, vas a llegar en tren, te bajas en la estación Barón, cruzas, avanzas tantas cuadras, tomas tal micro, llegas al Fondo del Pajonal, es un fondo que domina toda la bahía de Valparaíso, hay todas estas especies arbóreas, flora, fauna, etc. Y tú decís, wow. Entonces imagínate la cantidad de cartas, de documentos que hay en estas organizaciones que te permiten imaginar y graficar lo que era la ciudad. Interesante, qué interesante. Qué ganas de armar ahí proyectos, de entusiasmar gente, O sea, como tú decías, de los colegios también. Proteger nuestros archivos también. Y los personales también. Yo creo que en términos familiares la gente debe tener más acervo de fotografías, documentos, que muchas veces terminan en la basura, entonces hay que poner ahí un poco de conciencia, ¿no? En las personas también. Tú dijiste algo muy cierto. Mira, disculpa, tú dijiste algo muy cierto. Mira, sabes, en general, bueno, todas estas organizaciones se rigen por estatuto. Y, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta del valor que se le da al elemento material, o sea, que el elemento material es el elemento tangible de la expresión inmaterial, es que, por ejemplo, en los estatutos dice, si en caso que la organización se disuelva, ¿qué pasa con el bien inmueble? Porque muchas veces estas organizaciones tienen una sede, un lugar. Claro. Claro. Entonces, está estipulado en los estatutos qué pasa con el bien inmueble. Y este bien inmueble es apetecido. O sea, yo sé de organizaciones que han habido como gestiones medias complejas ahí, que al final el bien no quedó para otra organización, sino que se diluyó en propiedad de un privado, ¿ya? Pero los bienes materiales, ¿qué pasa con ellos? Y nosotros nos hemos encontrado con esta situación. Lo hemos encontrado con los bienes documentales en los tachos de basura. A ese nivel. Es el valor que se le da a este elemento testimonial.
de la trayectoria. A mí me de la tocó, organización. a mí me tocó el año pasado, en enero, si es que no fue diciembre. Andaba con unos amigos que son de Italia y se regresaban por el pasaje que está en Echevers, lleno de basura. Habían 3 o 4 retratos de 60 centímetros por 40 centímetros, o sea, grande. Un grupo familiar y 2 personas. En la basura. Un certificado de un médico que era 1900, 1920. Los recogí, los dejé en el archivo y había un pergamino, no sé si era un médico, una institución de origen como palestino, estaba casi todo destruido, estaba como en un sobre, también lo recogí, estaba en la basura. Y en ese entonces lo hacía, yo creo que ahora no lo haré. No sabemos con lo que está pasando, qué es lo que te podía agarrar. Pero da una lástima ver cómo tú ves libros, documentos en la basura. Bueno, traje también este proyecto que tiene Ángela también de rescatar el vestuario antiguo de Valparaíso, que también ahí hay otro relato súper interesante, cómo se vestía la gente antiguamente. O sea, paño hay para cortar, y no sé si me equivoco, Ángela, pero tú me decías alguna vez que existen cerca de como de 100 organizaciones en Valparaíso, no sé si están todas vigentes según el registro, pero se contabilizan unas 100, me parece. Mucho más. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que ahora la municipalidad tiene un registro. Bueno, cada municipalidad tiene que tener su registro y se han ido conformando distintas organizaciones culturales, asociativas también, pero yo creo que los intereses han ido como cambiando, ¿ya? Claro, han ido cambiando, pero las de mayor antigüedad son las que han ido ya, o sea, porque muchas de estas organizaciones, las más antiguas, se están quedando como sin socios, muchas de estas, y yo creo que con este asunto del COVID-19, o sea, nos vamos a encontrar, y después vamos a ir a hacer una revisión de algunas de estas organizaciones, cómo están, les va a afectar enormemente. Porque, ¿sabes lo que ha pasado con, bueno, a todos en todo caso, no solamente a organizaciones? El COVID-19 lo que ha generado es el no poder generar la práctica, que es algo, pero intrínseco de esta organización. O sea, el sentido de ser de estas organizaciones era reunirse en torno a un bingo, reunirse en torno a una rifa, a una once, a una comida, a un bailable. Ese era bailable. Claro, entonces, y esto yo creo que va a generar un efecto, pero grande, y yo no sé cómo va a afectar en algunas que capaz que genere que ya este sea como el punto que van a tener que cerrar, ¿ya? Entonces, porque ahora con esto de evitar el juntarse, que vamos a tener que mantener por más de un año nuestro distanciamiento espacial, esto va a mermar fuertemente, o sea, lo que es el socializar. Entonces, yo creo que va a dejar huella. Lamentablemente va a dejar huella. Así es, lamentablemente. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos, a Emilio Toro, a Ángela Herrera, por esta conversación tan interesante en este primer capítulo de nuestro programa Conversando, Rescatemos el Patrimonio. Los vamos a dejar invitados para más adelante. Nos interesa mucho conocer su testimonio, sus investigaciones. Y en los próximos capítulos invitamos a la audiencia a poder escucharnos. Vamos a invitar, como les explicamos, a los zapateros, a las modistas, a los pescadores artesanales, a los bomberos, a los artesanos, en fin, los que quieran estar en este espacio radial están gratamente invitados. Nos despedimos ahora y hasta una próxima ocasión. Gracias a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Claudia y Francisca. Un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias a ustedes por compartir. Gracias. Adiós. Chao. Chao.